Buenas tardes, queridas amigas, queridos amigos. Comenzamos hoy día un nuevo programa de Dos Tercios, una radiografía del proceso constituyente, y lo hacemos a la espera, de la gran primera reunión de constituyentes. Esta semana algunas cosas han pasado, la mayoría son situaciones menores, opiniones, encuentros, reuniones, declaraciones, muchas declaraciones. Nada que llame la atención en un proceso como de víspera, ¿cierto? Lo importante es que al menos se realizó una reunión virtual que congregó a 87 constituyentes, convocada por la lista de la vocería de los pueblos, y quizás este sea un hecho que constituya un tema estratégico en la medida que se consolide y se proyecte como un polo de dos que posiblemente termine configurando por esto de las necesidades de los contrapesos. Cuando los grupos se ven disminuidos, tienden a hacer alianzas que a veces van más allá de sus propios límites y de sus límites conceptuales, ideológicos, y tal vez, y esa sería la señal que hay que analizar en el futuro, tal vez este encuentro lo que esté de algún modo perfilando es una asamblea constituyente bipolar. Vamos a ver qué pasa. ¿Cómo estás a propósito, querido Patricio? Esta semana se viene más interesante, esperamos, que la que recién pasó, pero ese es el escenario que se está dibujando. Así es, Alejandro, ¿cómo estás? Estimados auditores, estamos muy bien nosotros. En esta semana, cuando preparábamos esta pauta de Dos Tercios, nuestro programa, nos preguntábamos en qué están los convencionales constituyentes por estos días. Y lo pregunto porque es la convención constituyente el actor político más importante y tal vez el más incierto en los próximos 12 meses, tiempo en el cual ocurrirán primarias presidenciales, entrarán en ejercicio de sus funciones los gobernadores regionales, hay elecciones de diputados, senadores y consejeros regionales, y donde Chile tendrá un nuevo presidente que estará gobernando mientras se redacta una nueva constitución política. El proceso de instalación de la Convención Constituyente no está ajena a las actuales condiciones de la política chilena, cuya pauta noticiosa, como tú bien lo has dicho, ha estado marcada por las declaraciones que han tensionado el debate propositivo, por ejemplo, sobre el sistema de seguridad social y previsión social, cuando se mencionó el retiro del 10%, del 100% de los ahorros provisionales, y donde además hemos conocido estos últimos días las propuestas programáticas de dos candidatos fijos a la presidencia de Chile, que es Daniel Jadwe y Joaquín Lavín. Entonces son muchas las expectativas ciudadanas que están sobre la mesa en un contexto de crisis de las instituciones republicanas y de cuestionamiento de los elementos estructurales que deben repensarse en este cambio constitucional. Lo habíamos mencionado anteriormente: definir el rol del Estado, garantizar ciertos derechos en la nueva constitución, responder a un inquietante interrogante de cómo construimos una sociedad con mayor justicia social. Pero yo quiero apelar, Alejandro, a tu experiencia. Yo sé que tú eres un hombre de carrera en política. ¿Qué siente pensando en los constituyentes, ¿no? Pero ¿qué siente una persona cuando ingresa a la política por primera vez? ¿Cuánto embriaga el poder político, las ideas y las actitudes de una persona que ingresa como actor de reparto en el juego de la política, y nada más y nada menos que en algo tan relevante para Chile como va a ser esta convención constituyente? Es una buena pregunta, porque la verdad es que es embriagante. Como del alcohol y otros brebajes, es difícil escapar a su efecto, por más que uno intente moderarlo. Y la química del cuerpo juega a veces malas pasadas. En realidad, yo diría que todos estos cargos son embriagantes. La, el único antídoto que he visto que funciona es y no siempre, es el aplomo que la experiencia y el tiempo van dando. Entonces, probablemente para las personas que es primera vez que ostentan este tipo de cargo es una especie de
sucedáneo de la fama, algo difícil de manejar. Eh, y además porque existe algo de lo que pocas veces se habla, y es una proverbial cultura nacional que atrae a las personas hacia las personas que tienen cargo. Y por lo tanto es un proceso de ida y vuelta que se potencia con con muchas expresiones de cariño, pero también con muchas expresiones de cariño interesado, además. Y todo eso hace que este proceso a más de algunos les juegue una mala pasada. Eh, lo que, lo que sí puedo decir es que creo que a pesar de todos esos riesgos, la mayoría de los constituyentes ha tenido expresiones ponderadas. Si uno lo pone ya en perspectiva y lo pone en un escenario más bien reflexivo, la mayoría de los constituyentes ha sido moderado, ha tenido palabras de buena crianza, y conocemos pocos casos de gente que se haya excedido, y cuando se han excedido finalmente tampoco han tenido caja de resonancia. Es una situación de mucho ruido en torno a las declaraciones, me refiero a ese tipo de ruido que hace que las declaraciones no se sientan, digamos, no se, eh, no se escuchen, porque el ruido hace que solo se escuchen las declaraciones estruendosas. Y en ese sentido, felizmente hemos tenido pocas declaraciones estruendosas, creo yo. No obstante, que los constituyentes se mantienen firmes en sus ideas. Ahora, el desafío es que contagien esas ideas y que de algún modo las argumenten, las compartan, adquieran adhesiones y logren superar el umbral de los 2/3, porque si no, eh, no dejan de ser resonantes, a veces hilarantes, y la, más, la mayor cantidad de las veces rimbombantes declaraciones. En ese sentido, entonces, creo que la embriaguez de las primeras semanas se ha ido disipando, y el plazo desde la elección hasta la constitución, que es el próximo 4 de julio, entiendo, ha sido un plazo razonablemente atemperador. Así que esperemos que lleguen todos sobrios a esa primera sesión, sobrios entre comillas, digamos. Yo quiero aprovechar eso, Alejandro, que tú acabas de mencionar. Efectivamente, el presidente de la República, Sebastián Piñera, en una declaración pública, estableció que el día 4 de julio de este año 2021, a las 10 de la mañana, en el edificio del Congreso Nacional, en Santiago, se va a llevar a cabo la primera sesión de la Convención Constitucional, y que será la encargada de redactar esta nueva constitución, Carta Magna para nuestro país. Pero mira, acá está el hecho histórico interesante. La fecha coincide con los 210 años de la instalación del primer Congreso Nacional, que ocurrió el 4 de julio del año 1811. Este congreso fue convocado, para que lo recuerden, sobre todo los estudiantes que van a rendir la PTU, Todos lo fue recuerdan, no te convocado preocupes, todos tienen buena memoria. para decidir la forma de gobierno mientras dura el cautiverio del rey Fernando VII Así de es. España, producto de la invasión de Napoleón. Y ese congreso estableció, entre otras cosas, la libertad de vientre en Chile, un tema muy interesante. Oiga, y además aparece que fue disuelto ese congreso por un prócer de la historia de Chile a través de un golpe de Estado, don José Miguel Carrera. Pero el dato que yo te quiero compartir, Un Alejandro, querido prócer, a propósito. prócer, sí, que cuando estos 40 congresistas de aquel tiempo, si uno lo analiza a la luz de lo que ocurrió en las pasadas elecciones de convencional y constituyente, hay un símil. Fíjate que de los 40 congresistas de aquel tiempo, 10 eran del bando realista, porque podría ser la derecha política hoy en día, 21 del bando de los Conservadores. moderados, claro, Acuérdense que 21, definimos a los conservadores como herederos de la tradición realista. además, Así, sí, así de 20 categórico. 20 21 eran del bando de los moderados y 9 del bando de los exaltados. ¿Ah? Nada más y nada menos. Ahí, Claro, ahí, son situaciones ahí en el bando de los exaltados estaba O'Higgins, que es un actor
protagónico de esa primera sesión del Congreso Nacional, es prácticamente el que fuerza su convocatoria, y bueno, está en el bando de los exaltados. La historia suele ser benigna con los ganadores, ¿eh? Alejandro, el presidente de la República además aprovechó en esa oportunidad algo que cayó muy mal, digamos, en muchos de los constituyentes, aprovechó de entregar un documento que se llama algo así como Guía del Constituyente, pero fundamentalmente les recordó dos temas fundamentales. Uno, cuál es el rol de la Convención y sus límites, y lo otro, el tema de la regla de los 2/3 para crear, digamos, las condiciones de elección, digamos, de utilizar los quórum, digamos, para poder constituir el reglamento y fundamentalmente las normas que va a contener esta nueva constitución. En el primer caso, sobre los límites de la convención, hay un tema que ha generado mucha polémica. Te lo voy a leer textual, que dice que la redacción de la nueva constitución deberá respetar el carácter de república del Estado de Chile, su régimen democrático, las sentencias judiciales firmes y ejecutoriadas, y los tratados internacionales vigentes y ratificados por Chile. Y ahí sale el tema del TPP-11. ¿Cuál es tu mirada sobre esta mirada que tienen muchos constituyentes de tal vez no respetar mucho esta norma que se creó junto con el acuerdo de paz del año 2019? Eh, bueno, eso es parte de su trasfondo de creencias, de su estructura ideológica en muchos casos. Y ahí no hay más que recordar que la, la historia no acepta voluntarismos, aunque a ratos parece que la historia se doblega a las voluntades, pero en el tiempo corto, en ese tiempo inmediato de la historia, del que nos hablaba Brudel, por ejemplo, claro, las cosas parecen doblegarse a las voluntades, pero en el tiempo largo de la historia, como parece mostrar esta cita de tu cita inicial de este congreso de hace 210 años, las cosas parecen estar donde mismo, digamos. Entonces, en ese plano yo diría que eh, esto hay que tenerlo al amparo de cómo funcionan los argumentos. Cada sector va definiendo argumentos. Muchos de ellos los terminan usando como mantras, ¿cierto? Como una fórmula sacrosanta que, que en definidas cuentas cuando eso ocurre, eh, ya te ahorra hasta pensar, digamos, ¿no? Cualquier cosa da lo mismo porque se enfrenta a las barreras argumentales que se van construyendo. En este caso, eh, yo creo que una gran prueba, y la primera gran prueba para la Asamblea Constituyente, es precisamente dónde van a definir el límite entre lo que a mí me gustaría y lo que a mí me es permitido o me es razonablemente permitido hacer. Y porque finalmente las constituciones eso es lo que hacen, pues, establecen unos límites que van más allá de la voluntad de la persona y límites que van más allá de la voluntad de las masas. Es decir, ¿no? Una constitución no tiene otro sentido que ese en rigor. Así que primera gran tarea, bueno, dónde nos morigeramos, dónde detenemos nuestro ímpetu, dónde dejamos nuestra exaltación para dar paso a nuestro ánimo constructivo, ¿cierto? Nuestro ánimo creativo, nuestro ánimo propositivo. Así que yo diría que por ahora todas esas declaraciones están en el ámbito de estos argumentos de sector y vamos a ver cómo funciona. Entonces, yo diría que esta es una respuesta que bien vale la pena una postergación, al menos de un par de semanas para ver dónde y cómo va a transitar esa construcción de las reglas de funcionamiento, del reglamento de funcionamiento y de un modus vivendi en primer lugar y luego un modus operandi en segundo lugar. Así que todo está por ver.
Alejandro, en esta convención tendrá una duración, la primera, que es de 9 meses, prorrogable por 3 meses más, y terminará con un plebiscito, ¿no? Pero el hecho más interesante y que varios analistas políticos le han dado una segunda, tercera vuelta incluso, está relacionado con la regla y el quórum de los 2/3, de forma de la cual se va digamos, a definir las normas y los reglamentos de esta nueva constitución. A la luz del tiempo que ha pasado, ¿te parece que esta regla de los 2/3 y en base a la composición de cómo está esta convención constituyente va a generar acuerdos interesantes para crear esta nueva constitución? ¿Es tu concepto? Eh, yo creo que sí, dos tercios hoy día en el contexto actual, en el real, eh, viene a ser viene a ser una barrera compleja de pasar, ¿cierto? Entonces, eh, opera como un límite que requiere extremar las habilidades negociadoras, porque aunque nadie tiene un tercio para bloquear, tampoco nadie tiene 2/3 para imponer. Y como ya sabemos del juego electoral, como ya sabemos de los sistemas electorales, que los vimos en alguna oportunidad, en esos esquemas, cuando los bloques mayoritarios no alcanzan la posición necesaria para imponer su idea, eh, los minoritarios empiezan a tener un valor inusitado en el mercado, un valor de contrabando increíblemente alto. Así es que, y como estamos en la época de la impostura, no sería raro que empiecen a aparecer eh, pequeños grupos o pequeños actores bisagras. Por ejemplo, trayendo un ejemplo de la última década, el rol que jugó el senador Bianchi en los últimos años de los gobiernos de la nueva mayoría, es un rol que es impensado en otro esquema. Así que podría también ocurrir algo así en torno a alcanzar estos 2/3. Pero lo que vimos hoy día, o esta semana, con esta reunión de los 87, es que probablemente en la medida que se vayan polarizando posiciones en la búsqueda de construir un gran bloque, va a alimentar la posibilidad de que los otros que están fuera de esa invitación, o los que están fuera porque no son convocados, y los que se quedan fuera porque no van, probablemente tiendan a eh, pensar en crear su propio bloque con sus propios acuerdos internos. Eso es parte de las dinámicas, que nadie se quede pegado pensando que hay 3/3 que van a estar inmóviles en la Asamblea Constituyente. Probablemente lo que se va a hacer caso a caso, artículo por artículo, tema por tema, es la constitución de dos bloques. Y eso podría dar la configuración de un sistema ¿cómo se diría? Bipolar, aunque suena una palabra un poco compleja, pero Psiquiátrica. no solo mediática, sino que, y que mal que sea bipolar, porque finalmente eh, esa bipolaridad solo es señal de lo tensa y polarizada que está la situación. Así que esperemos que avancen en esa búsqueda. Y un recordatorio. eh, se ha comentado poco, pero el caso de Bolivia en su proceso constituyente, en que se pasaron demasiados meses solo discutiendo el reglamento, más de 9 meses discutiendo el reglamento. Así que esta definición de 9 meses de plazo parece ser corta para el escenario actual. Pero bueno, es la definición que hay y por lo tanto vamos a ver cómo sortea la Asamblea Constituyente su primera tarea, que es darse un marco para funcionar. Comencemos un poco sobre el tema de la vocería de los pueblos. De hecho, lo que nosotros investigamos, Alejandro, precisamente tú lo comentabas, hace pocos días atrás se reunieron 87 constituyentes,
en forma telemática. Creo que se había invitado a los 155, pero solamente asistieron 87 que representan a miembros de los escaños reservados, de los pueblos originarios, la lista del pueblo, Apruebo Dignidad, lista de la Apruebo, independientes no neutrales. Y surgen interesantes temáticas, como por ejemplo que esta vocería del pueblo ha definido al menos una postura respecto de no ser pauteado por las autoridades, pero fundamentalmente ellos publicaron un documento que merece de repente algún tipo de comentario, un documento que está relacionado con unos puntos que ellos tienen como manifiesto. Te lo menciono rápidamente. Hablan sobre el tema de la libertad, pero concretamente de poner fin a a los prisioneros políticos. Hablan sobre el concepto de verdad y justicia, sobre el concepto de la reparación, lo que nos recuerda un poco la década del 90. También sobre la desmilitarización de la zona de la Araucanía, sobre no más expulsiones de extranjeros, y también sobre el concepto de soberanía, y vuelven a mencionar ahí el TPP-11 dentro de los tantos puntos. ¿Qué concepto, qué opinión te merece este conglomerado que se llama la vocería de los pueblos de la Revuelta Popular Constituyente, porque ese es el nombre que ellos tienen ¿Es en sus constituyente o acciones? reconstituyente? Constituyentes. Ah, constituyente. Revuelta Popular a la Constituyente. Constituyente. Bueno, yo siento que ellos, bueno, lo que tú mencionas eh, ya es una pequeña señal de mejoría en términos que si invitaron a todos, ya está como en el tono de lo que uno esperaría. Entonces, que los otros no hayan querido asistir ya es otra señal, pero la primera, esta invitación Urbi et Orbi, o sea, para todos, me parece muy bien. Lo segundo es que lo comentamos en un par de programas anteriores, esa exigencia o esa autoexigencia eh, no son sino declaraciones, porque finalmente ellos tienen un mandato y su mandato no, es construir una constitución nueva, ¿cierto? No, no transformarse de algún modo, aunque lo son, en beligerante con otros poderes del Estado, en términos del poder judicial, del poder legislativo, aunque lo pueden hacer, o sea, pueden hacer declaraciones todas las que quieran, pero el asunto es que en lo concreto, eh, la, esos, esos temas no, no son del ámbito de sus competencias concretas, a menos que formen parte de una constitución, la constitución en su plebiscito aprobatorio lo sancione y luego como constitución aprobada, finalmente entre en vigor y a través de ese vigor modifique las leyes y de algún modo resuelva esos temas. Pero a priori plantear esos temas no es más que un ejercicio, creo yo, un ejercicio de concordancia con sus bases políticas. Es decir, hay un... Porque lo que no hay que olvidar es que todos estos procesos construyeron mensajes para conseguir el voto. Sí, claro. Entonces, de algún modo tienen que ser fiel con esas promesas electorales, digamos. Aunque en lo concreto es como el efecto de los alcaldes que prometen, qué sé yo, construir carreteras, aduanas, un montón de cosas que uno sabe que no dependen de ellos. O en el caso, más aún, por ejemplo, el caso de los parlamentarios, que era un típico caso en que los parlamentarios hacían todo, desde los consultorios hasta los puentes. Y la verdad es que era más bien una cuestión de marketing, porque en la práctica esos procesos iban por otro lado, aunque ellos estuvieran de acuerdo. Más o menos pasa lo mismo con estas declaraciones. Esos procesos van a ir por otro lado. Hay uno de los constituyentes que, por lo menos lo he ido siguiendo en el último tiempo, que es Agustín Esquela, recordaba a la poetisa Gabriela Mistral en uno de sus famosos recados a Chile y pidió, porque estuvo presente en esta reunión de los 87 constituyentes, pidió, utilizando la frase de la poetisa, que fueran menos cóndor y más huemul. O sea, explicó que menos cóndor es por la condición carroñera de esta ave nacional, y más pacífico y sensible como el huemul, puesto que la historia patria, dice él, según nuestra poetisa, se parece más al primero.
Pero él tiene una mirada muy crítica también, Alejandro, sobre un tema que siempre es bueno darle una mirada. Él dice que siempre habrá grupos dentro de la convención y eso es natural y se formarán por afinidades de distinto tipo, pero dice que ojalá que no se transformen en bancadas, es decir, en cuerpos cerrados sobre sí mismos, excluyentes y bajo la dirección de un jefe al cual todos se podrían someter. ¿Está ese riesgo, crees tú, en lo que se está viendo hasta el momento en nuestros convencionales constituyentes? O sea, yo creo que en algunos casos está esa realidad. Ya ni siquiera es un riesgo, ya es. Es, Eh, pero para otros constituye un riesgo y un riesgo de imagen. Por ejemplo, ¿cómo olvidar la parada de carro que esta semana recibió el flamante presidente de RN, el senador Chaguán, desde sus propios constituyentes que lo mandaron a freír monos a África a propósito de, de su, de haber deslizado esta idea de que tenían que operar como bancada. Entonces, sí, esa, esa actitud de manifestar y representar su independencia está presente en la mayoría de los constituyentes. Yo diría que es como la moda, pero la verdad es que como es la época de la impostura, todo el mundo va a intentar aparecer como independiente cuando en realidad el WhatsApp, la llamada telefónica, el acuerdito va a seguir funcionando porque eso está en el ADN fundante, sobre todo de los grupos que aspiran a cambiar la realidad actual. O sea, los más conspirativos son siempre los más radicales en sus necesidades de cambiar la sociedad. Así que eso ya no es, como tú decías, una amenaza, es una realidad. Hay bancadas, hay sí, partidos o grupos instrumentales que no son partidos instrumentales como alguna vez fue el PPD, sino que son independientes instrumentales, oye, que es una suerte de partido invisible, no, es, no es partido en la declaración, pero lo son en los hechos. interesante lo que tú dices porque estos 87 constituyentes también concluyeron su reunión con una suerte de conclusiones y ellos cierran con algo que te lo dejo entre comillas. Ellos dicen que se mantendrán independientes de los partidos tradicionales, independientes del poder económico y además independientes de los poderes eclesiásticos. Entonces, lo que tú dices de la impostura en esta frase podría estar O en sea, su lo único que presencia. les faltó decir es que se mantendrán independientes de la razón, y ahí habrían cerrado todo el círculo. Evidentemente hay una escenificación de esa independencia, pero es una escenificación que hay que mirar con mucha atención, porque tiene, yo creo, y eso es mi opinión personal, tiene mucho de conspirativo, ¿ya? Hay mucha conspiración en eso, porque ¿qué es la conspiración? Básicamente siempre la conspiración es eh, en nombre de cualquier fin, que siempre se estima un fin correcto, adecuado, justo, noble, se oculta una parte de la verdad. Y esa parte de la verdad se oculta ¿para qué? Para conseguir ese fin noble. Entonces, en este caso, lo que se está ocultando, evidentemente, a ojos vistas, es que se opera con la lógica partidaria. Y por lo tanto se autodefinen como no partido, porque una parte importante de la comunidad que se movilizó hacia ellos se movilizó creyendo que eran independientes, que eran cabros buenos o chicas buenas que en realidad obedecían a una llamada interior, a esa llamada que se mencionó tanto en la campaña, que habían sentido el llamado casi como una llamada religiosa. Bueno, esa imagen de llamada independiente a una misión noble, evidentemente pierde valor si se comprueba que en realidad fue una orquestación. Así que vamos a tener independientes por mucho rato, comunicándose y actuando como bancada, autodenominándose la lista A, la lista B, el listado C, el grupo Z, da lo mismo. Pero bueno, la historia siempre se encarga de esclarecer estas cosas. Y ese es el rol nuestro, digamos. Y sin ningún otro afán que
que ir construyendo otra verdad, pues, una verdad diferente, una verdad menos interesada tal vez. Así es. Se nos fue el tiempo ya, Alejandro. Así es, como siempre pasa volando, ya la próxima semana esperamos tener noticias bueno, mucho más cercanas a la gran instalación, y con eso cerraríamos una segunda etapa de este proceso constituyente. Nosotros llamamos a esta etapa el intermeso, ¿cierto? O el interludio, que es una etapa un poco vaporosa, menos glamorosa, con más emociones, con mucho histrionismo, pero estaría cerrándose y dando paso ya en unas 2 semanas más a la etapa de constitución. Y en el fondo vamos a ver cómo finalmente termina articulándose la constituyente de verdad. Y los vamos a ver en acción, y como dijimos la semana pasada, dime cómo trabajas y te diré quién eres. Que estén muy bien, cuídense todos del coronavirus, sobre todo que arrecia ahora que llegó el frío. Así es.